pueden escuchar esto que realmente nos tiene que interesar a todos. Julia, como siempre, nos va a transmitir un poco de claridad. En este caso, vamos a hablar de dolarización. Así es. Pido a la producción que me lo ofreció si tenemos un video de Milei hablando del tema. Concretamente, ¿estás dispuesto a hacer un acuerdo con Macri, con Patricia Bullrich? Vamos por partes. Si yo llegara a ser presidente, significa que tengo el respaldo popular, al menos en dos definiciones, ¿no? En términos de dolarización, es decir, no quiero la inflación, odio la inflación, me cansé de la inflación, y eso, digo, probablemente nadie lo manifieste tanto como en mi caso, o sea, y la definición de casta, ¿no? Y digo, miren, estas dos cosas además están interrelacionadas. Bueno, se monta sobre una situación que todos estamos atravesando, que es la pérdida de poder adquisitivo. Que es lo primero que uno, tiende a pensar cuando escucha esto. Si la dolarización resuelve la inflación, incluso más, si la dolarización me da poder adquisitivo en dólares, considerando lo que está ocurriendo en relación al tipo de cambio, de la brecha, tenemos un tipo de cambio paralelo en 400, quiero eso. Es lo que cualquiera pensaría con lógica, desde afuera, ¿no? Escuchándolo. La pregunta es ¿cuántos dólares? La pregunta es ¿qué significa la dolarización? Lo primero a decir es, dolarizar significa dejar de usar pesos y empezar a usar dólares. Para dejar de usar pesos y empezar a usar dólares tenemos que ajustar el tamaño de la economía a la cantidad de dólares que tenemos. Como tenemos... O sea, muy chiquitita. Pocos dólares, la economía se tiene que ajustar mucho. Que hay mucha si fantasía, tuviéramos un montón de dólares, la economía no se tendría que ajustar. Sí, claro. No, es que hay mucha fantasía en torno a eso, digo, porque empiezan a hacer, entonces lo divido mi sueldo por 400, entonces estaría cobrando tanto en dólares. Por Twitter circulaba un montón todas esas ecuaciones y dices, acá hay una ignorancia y obviamente una utilización política, ¿no?, de esa ignorancia para jugar con esto de la dolarización. O sea, si vos cobras 200.000 pesos, no vas a cobrar el equivalente en dólares a 200.000 pesos. Probablemente cobres mucho menos. Probablemente cobres mucho menos porque es difícil establecer un parámetro porque podrían existir distintos valores. Pero ¿qué es lo que uno tendría que entender? Primero, el cálculo que estuvo circulando estos días es cuántos pesos hay en la economía para poder convertirlos contra dólares, ¿no? Ese es el número que tenemos que hacer. En la economía hay una base monetaria de 5,4 billones de pesos. Esos son los pesos que hay. Base monetaria son los pesos que hay. Pero además tenemos, más o menos, las LELIQ, las letras del Banco Central, que también son pesos, pero que no están como base monetaria, sino que están en el Banco Central. Todo eso suma unos 17 billones, o sea, millones de pesos. ¿Cuántos dólares hay para hacer un rescate de esa base monetaria? Porque lo que vos tenés que hacer es dolarizar la economía. Todos esos pesos tienen que volar y vos lo que vas a pasar a tener son dólares. ¿Cuántos dólares tenés para equiparar eso? Si miramos solamente reservas netas, estamos en un número bajo, 1.800 millones. Si les digo lo que da la conversión de todos esos 17 billones a 1.800 millones de dólares, se van a asustar, da como 10 lucas. Da un tipo de cambio de... O sea, volvemos a... Yo me acuerdo cuando se implementó la convertibilidad, era 10.000 australes, $1. Bueno. Sería algo parecido. Pero sería algo que no está en nuestros parámetros normales imaginarlo ahora. No, se tendría que Sería multiplicar no poder el precio comprar nada. del blue por 25. Sí, no poder comprar nada. No, en términos concretos es ir al súper y no poder comprar nada, porque eso es además pasaje a precio. Además eso. Si uno, Milei dice, si hacemos eso se acaba la inflación, pero el golpe inflacionario que tendrías al principio sería tremendo. Con un saqueo fenomenal inicial, se acaba la inflación. Primero un saqueo inicial en donde no tenés nada, no tenés un mango. Y después se supone que el tipo de cambio, en la convertibilidad, que no fue una dolarización, la convertibilidad fue menos, un paso antes. Sturzenegger quiso finalizar la convertibilidad con dolarización, pero fue un paso antes. Con el tipo de cambio estable, ficticiamente sostenido por deuda, la inflación pudo no desmadrarse. Incluso hubo momentos de deflación. ¿Eso significa bienestar? Otra discusión, ¿no? Pérdida de industrias, pérdida de puestos de trabajo y también en muchos sectores aumento de la informalidad laboral y empeoramiento de los ingresos. Solamente en algunos casos hubo cierta sensación de bienestar. Pero lo que digo es, si no tenés entonces todos esos dólares, alguien te puede financiar la dolarización. Puede venir alguien y te dice, yo te pongo los dólares que te hacen falta
Obviamente un interés muy claro de disciplinamiento de la Argentina en términos económicos por muchos años. Ecuador no pudo salir todavía. Y cuando decimos alguien, el Fondo Monetario, por ejemplo. El Fondo Monetario, bueno, Estados Unidos. O sea, más deuda. Habría que ver más deuda. Más o menos porque es la misma deuda. Te lo deuda. van a pedir después, digamos, ¿no? Que te lo regalen. Sí, Totalmente. También hacer el gran mix que hizo Carlos Saúl y que muchos están repitiendo ahora, vender todo. Podríamos hacer un gran proceso de privatizaciones. No tenemos lo mismo que teníamos igual al inicio de los 90 para vender, pero eso está en los planes de muchos, seguramente. Muchos, sí. Digo, los números que también estuvieron circulando en un informe privado es que con 43.000 millones de dólares, prácticamente un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, dolarizás a 400, y si no con la mitad, dolarizás a 800, ¿no? Es decir, a 800 el tipo de cambio. Lo cual ya es una devaluación fenomenal. O sea, necesitas 21.000 millones de dólares, igual tenés que ir a 800 el tipo de cambio. No hay manera de que salga bien para ninguno de los que estamos acá, ni para ninguno de los que están escuchando. No hay manera que salga bien en términos de ¿qué? En términos de poder adquisitivo, que es lo que finalmente importa. Por eso lo agarro por este lado, porque los que le escucharon recién a Milei deben haber pensado: yo necesito que mi bolsillo mejore, no aguanto más esta situación, inflación del 7,7% es inviable para cualquier familia en Argentina en este momento, que por favor una dolarización me estabilice la situación económica. Eso no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque estamos hiperideologizados, no, sencillamente porque Argentina no tiene la espalda en materia de dólares que requeriría una medida como esa para ser implementada sin un shock previo. Es decir, para decirlo fácil, solamente con un shock previo muy fuerte de pérdida de poder adquisitivo puede implementarse esta medida. Y además, eso es el primer paso, digamos, ¿no? El paso donde decimos, bueno, ojo, que no es que tu sueldo va a pasar el equivalente en dólares ahora y se va a mantener. El segundo paso es todas las empresas que no puedan sostenerse con esa nueva realidad económica, lo cual va a significar persianas bajas, desocupación. Digo, hay todo un proceso que se desata a partir del proceso de dolarización y del proceso de dejar de tener una política económica, porque básicamente dolarizarte es tercerizar en otro país tu política económica, que en el mediano y en el largo plazo tampoco hace que la situación sea atractiva, porque un Milei o alguien por el estilo te puede decir, bueno, sí, la verdad es que dolarizar es un golpazo, pero es algo que va a durar un año. Tenemos que tener un año de pasarla mal y después vamos a estar bien. Mentira. Sí, hay otra realidad. Mentira, y además lo que la pasan mal son siempre lo mismo. Sí. ¿Cuáles son los países que han perdido su soberanía monetaria? Es decir, tiraron a la basura su moneda y dijeron quiero una de otro país. Muy pocos, digo. Acá tenemos el caso de Ecuador en la región, pero uno mira Islas Marshall, Micronesia, Palaos, El Salvador, Timor Oriental, Zimbabue. Claro. No son economías desarrolladas de esas que queremos, No. que queremos copiar. Y tampoco son países de bajos ingresos y reprimarizados. Y tampoco son países que tengan las condiciones que tiene la Argentina. Son países que no producen alimentos, que no producen energía, que no tienen minerales estratégicos, que no tienen una industria propia. Digamos, son países cuya matriz económica es muy distinta a la de la Argentina, es todo lo contrario a la de la Argentina. Sí, y además ahí la discusión de la soberanía, más allá de la cuestión económica de hoy, chumeo alquileres, ¿no? Todo dolarizado, hay poco todo dolarizado. Y estás hablando de $400 un alquiler, y la verdad es que si te dolarizan la economía, tu sueldo no va a alcanzar para pagar $400 un alquiler, no te va a alcanzar. Co-living, como le dice Larreta. Pero voy a lo simbólico. Digamos, vos tenés la bandera, tenés el escudo, tenés la escarapela, tenés el himno y tenés tu moneda. Estás entregando soberanía con todo eso. Digamos, no es solamente que no te va a alcanzar. Ya estás diciéndole una partecita del país te la entrego a vos. Y no sabés cuánto tiempo va a durar. Vos lo decías, Juli. Ecuador no pudo salir. Ecuador no pudo salir. Hay notas voy a recomendar. Levi Yeyati, que estuvo criticando la vez pasada los créditos del Banco Nación, tiene algunas noticias diciendo el fracaso de la dolarización de Ecuador, unos análisis más que noticias. Búsquenlo, porque lo dice personas que quizás piensan muy distinto a nosotros. Economista del radicalismo, uno de los principales asesores de los candidatos radicales. Sí. Y también pueden buscar noticias de qué pasó en Ecuador después de la dolarización, en donde no resolvieron su crisis, y la cuestión de la inflación se puso por delante en un contexto en el cual quizás convenía salir de manera productiva. En relación a lo que decía Nico,
algo que quizás es obvio, pero también hay que decirlo, nosotros al tener la posibilidad de mover el valor de la moneda, es decir, soberanía monetaria, no dependiendo de lo que decía la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino dependiendo de lo que diga nuestro Banco Central, podemos definir cuánto protegemos o desprotegemos nuestra industria. Es decir, nos abaratamos frente al mundo, nos volvemos, si se quiere, definimos tener menos valor porque devaluamos la moneda, y nuestra industria en algún punto está más protegida respecto de las importaciones. Si vale lo mismo nuestra economía porque funciona con relación al dólar, estamos compitiendo con una moneda que viene de una economía que tiene otro nivel de productividad, que tiene otro aparato productivo. ¿Y sabes cuál es la variable de ajuste ahí? Los salarios. Porque las commodities salen lo mismo en Estados Unidos que acá. La tecnología sale lo mismo o más barato en Estados Unidos que acá. Los bienes de capital salen más baratos en Estados Unidos que acá. ¿Qué es lo único que puede ser más barato que acá en Estados Unidos y que te dé algún tipo de competitividad en esas condiciones? El salario, la mano de obra. Sí, y se ajusta con destrucción del aparato productivo. Solamente va a quedar lo que pueda competir en dólares, es decir, al nivel del tipo de cambio del dólar, al que se fije, y eso va a ser la zona núcleo del agro, nada más. Como de hecho pasaba en los 90 la convertibilidad, único sector que logró, sobrellevar la situación. Digo, es importante manifestar esto porque si no caemos en una cuestión de que nosotros estamos muy obsesionados con que esto no funciona, pero hay que explicarlo. Y en relación a lo que vos decías del sistema sector inmobiliario, la moneda es medio de pago, unidad de medida, reserva de valor, ¿no? Tiene esas tres funciones. Unidad de medida es lo que, si querés, en algún punto ha entrado en crisis con algunos aspectos en donde la economía funciona midiendo en dólares, algunas variaciones, y no midiendo en pesos. Y medio de pago sigue siendo absolutamente pesos, no funcionamos en dólares, con algún caso del sector inmobiliario. Reserva de valores donde entra en crisis. Es decir, de las tres funciones de la moneda, si querés, están cuestionadas. Medio de pago muy minoritariamente por un sector que es el sector inmobiliario, unidad de medida muy minoritariamente con algunas cosas, y reserva de valor, sí, tenemos un problema con la inflación. Pero no se ha perdido las tres funciones de la moneda, estoy hablando del peso, como para decir esto no sirve más. Nosotros funcionamos en pesos, pagamos en pesos, cobramos en pesos. No hay un desprendimiento de pesos, incluso con este nivel de inflación que es elevadísimo, no estamos pasando por ese proceso. ¿Qué pasa? Si vos tenés a estos tipos diciéndote hay que ir a una dolarización, y si llegaran a ganar las elecciones, Milei, con un tipo que te genera la profecía autocumplida, en donde te dice vamos a dolarizar, vos podés tener un efecto corrida muy fuerte, en donde haya muchos que se quieran desprender de pesos. Y que este efecto de destrucción de la moneda se dé antes, incluso, digo, en un contexto de todos los medios operando, un candidato... Digamos, si Milei gana las PASO, podría acelerarse ese proceso. Podría acelerarse un proceso en el cual naturalmente muchos se quieran desprender del peso. Y que se le allane el camino a un esquema de dolarización porque se te genera una corrida per se. Eso es lo que también hay que explicar. Porque también la economía funciona con su propia dinámica. Entonces, hoy tenemos una fortaleza del peso a pesar de todo lo que nos está pasando. A pesar de todo lo que nos... Es fuerte el peso. Si estos tipos siguen diciendo esto, y si hay un conjunto de la sociedad que dice me quiero desprender de los pesos porque esto no vale nada, bueno, se va generando una idea muy distinta. Claro, y ahí a mí que no entiendo nada de estas cosas, me genera una pregunta, porque sabemos que tenemos pocos dólares en las reservas. Sabemos que eventualmente van a ingresar más dólares producto del gasoducto y que la situación va a ser mejor. Pero en el mientras tanto no tenemos los dólares para hacer un respaldo a esa dolarización, más allá de todo eso que implica. Y al mismo tiempo es un país que está altamente endeudado. Por lo tanto, ¿de dónde vas a conseguir financiamiento? También pareciera ser un cuello de botella donde se va a encontrar con una alcancía que está prácticamente vacía y que nadie le va a dar dinero para llenarla. Y probablemente esas pocas monedas que hayan en esa alcancía queden para los mismos tres de siempre. Sí, a menos que alguien te quiera financiar la dolarización. Claro. Déjame hacerte una acotación política, si querés, para redondear el concepto.
El problema, políticamente hablando, que tenemos ahora es que estamos en una situación y con un sistema que no está funcionando, evidentemente, porque hoy en día a los argentinos y a las argentinas esta economía no les sirve, y ya desde hace mucho tiempo dejó de servirles. Y la única alternativa que se propone es la dolarización. No hay nadie del otro lado explicando cómo podría ser para solucionarlo. Entonces, entre seguir así y apostar por una entelequia que ya sabemos que nos lleva por mal camino, pero que por lo menos hay alguien que te está queriendo vender que puede funcionar, es lógico que la gente diga lo que sea menos seguir así, porque seguir así no se soporta. Políticamente lo que está faltando es alguien que desde un lugar más responsable, desde un lugar de soberanía nacional, desde un lugar de fortalecer la economía, explique cuál podría ser la receta para salir de esta vía que no implique una dolarización y que no implique una transferencia enorme de recursos de abajo hacia arriba. Esa sigue siendo la gran deuda que está teniendo el peronismo este año electoral. Coincido con vos, creo que la única persona que ha entendido el problema y que lo planteó es Cristina. No habla tan seguido como quisiéramos para poder tener una contraposición a estas cosas. De hecho, ya vio el problema de la moneda, la última vez lo dijo. Lo viene diciendo hace rato. Si no me equivoco, fue en Río Negro, la última vez que habló. Y dijo una de sus frases más fuertes, que es: no tenemos moneda, que es básicamente reconocer que eso genera un caldo de cultivo para que venga un tipo que te diga hay que dolarizar. Exacto. ¿Por qué? Porque tenés una moneda con muchos problemas. Coincido con vos, Nico, le falta la segunda fase. La fase propositiva. Ojalá que en breve lleguemos a eso. Ojalá.